Cordial saludo, estimados estudiantes participantes del curso de Biología Molecular y Celular. En esta ocasión vamos a estar introduciendo o dando la facilitación correspondiente al tema del laboratorio número 5, los lípidos. Estaremos cubriendo las competencias básicas que son determinar la presencia de los lípidos en compuestos biológicos, que vamos a hacer a través de una serie de videos. Comprobaremos la solubilidad de las emulsificaciones y la soponificación de los lípidos. De manera introductoria podemos decir que los lípidos son un grupo de moléculas orgánicas que están constituidas principalmente de oxígeno, hidrógeno y carbono, ¿no? En proporciones distintas a la de los carbohidratos. Esto es lo que lo hace esencialmente diferente a los carbohidratos en contenido energético. En los lípidos, el carbohidrato o el carbono se ha reducido tanto que contiene una menor cantidad de oxígeno. Por lo tanto, su valor calórico, es decir, su valor de calorías, es más elevado y contiene entonces un valor energético mayor. Este sobrepasa el de los azúcares y el de las albúminas, representando de esta manera una reserva energética a largo plazo, la cual el cuerpo tiende a acumular en la manera de depósitos de lípidos o grasas, que son los lipocitos. En los animales puede ocurrir a modo de gotitas dentro de lo que es el cuerpo, ¿no? Y esta se va acumulando entre la piel y los órganos formando esa bolsa amarilla que vemos, por ejemplo, cuando limpiamos el pollo y vemos esos son depósitos o acumulaciones de lípidos o grasas, que básicamente es lo que el cuerpo no pudo utilizar o el exceso que lo organiza en la manera de grasas. También recordemos que el exceso de azúcares se puede guardar en forma de grasas o lípidos dentro del cuerpo, ¿sí? Vemos también que, por ejemplo, existen estructuras dentro del cuerpo que son especializadas para guardar ciertos tipos de lípidos, ¿verdad? Y estos pueden incluir, por ejemplo, en el hígado de los peces, que es su lugar de almacenamiento donde ellos guardan hasta un 90% de sus lípidos. Y el tejido adiposo de los mamíferos, que es el que se distribuye a través de todo el cuerpo, haciendo que el animal se vea gordito. En los vegetales vamos a encontrar que estas se acumulan básicamente en las semillas, dado que la semilla es el embrión, es el producto de la fertilización del polen y del polen, que es el espermatozoide, y del óvulo que contiene el ovario, que contiene los óvulos en la flor. Es un proceso de fertilización y la semilla representa un individuo nuevo, un bebé, un embrión. Ella no tiene manera de abastecerse de alimento por medio de alguna conexión con la madre, como hacen los mamíferos a través de la placenta. Así es que las plantas lo que hacen es que equipan a la semilla o al bebé embrión con las grasas en una manera compactada suficiente para poder suplir a la planta de su contenido energético necesario hasta que ella crezca y sea capaz de tener un sistema radicular especializado y un proceso de hojas para realizar su propia fotosíntesis y producir sus alimentos de manera autótrofa. Es decir, que las semillas de las plantas contienen una gran cantidad de lípidos, ¿sí? Es por eso que las nueces y semillas contienen grandes cantidades de lípidos o grasas. Los lípidos se caracterizan por ser compuestos de peso molecular elevado, por ser insolubles o poco solubles en agua, es decir, son hidrofóbicos, y esto se debe a que son sustancias que tienen una baja polaridad o son no polares, ¿sí? Recordemos que para que se dé el proceso de disolución, tienen que ser dos moléculas del mismo tipo, ya sea para que se disuelva, tienen que ser ambas polares o ambas no polares para que se disuelvan en una en la otra. Si una es polar y la otra es no polar, entonces se mantienen separadas y entonces vamos a ver una característica de, de, de separación, ¿sí? En ese caso se dice que las grasas son hidrofóbicas porque tienen una muy baja polaridad, mientras que el agua tiene la característica de ser una sustancia polar, por ende no se disuelven en el agua. Consecuentemente, son solubles en sustancias que sí son no polares, como el tipo de el éter, el benceno y el cloroformo, que son sustancias no polares. O sea que lo igual disuelve lo igual, lo polar disuelve lo polar y lo no polar disuelve lo no polar. Se componen de ácidos grasos y glicerol.
Esta es la unidad constructora de las grasas. El ácido graso y el glicerol son las moléculas constructoras o las mínimas moléculas que construyen a los lípidos. Químicamente, los lípidos son derivados por el proceso de esterificación, ¿sí? Y otras modificaciones de ácidos grasos, es decir, otros ácidos grasos que sufren una aposición o algún movimiento de alguna estructura que le confiere propiedades específicas o especiales. Algunas modificaciones como unidades de isoprenoides que pueden, todas estas son unidades que pueden agregarle diferentes características a la molécula de grasa o a los lípidos. En los sólidos, el estado sólido o líquido de una grasa está determinada por la cantidad de saturación de las moléculas. Es decir, mientras más hidrógeno contenga en su molécula, entonces es más saturado. Entonces, cuando hablamos de grasas saturadas y grasas insaturadas, estamos hablando respectivamente de la cantidad de mayor o menor presencia de moléculas de hidrógeno en la estructura del lípido. Los lípidos presentan una gran heterogeneidad estructural y debido a ello existen varias clasificaciones. Sin embargo, una de las más utilizadas, si lo vamos a ver en la clasificación de los lípidos, vamos a encontrar una gran cantidad de clasificación que por una característica, que por otra, pero una de las más utilizadas, una de las básicas, es su capacidad de formar jabones. La capacidad de un líquido de formar jabones o sustancias jabonosas es lo que se conoce como saponificación. Entonces, de manera interesante, las mismas grasas son capaces de producir jabones, que son precisamente las sustancias que rompen la molécula de la grasa. La saponificación consiste en la hidrólisis alcalina de la molécula lipídica. Entonces vamos a utilizar una sustancia alcalina fuerte tipo hidróxido de potasio o hidróxido de sodio, que son entonces las que permiten la hidrólisis alcalina. Son sustancias alcalinas fuertes. Los lípidos derivados de los ácidos grasos también se conocen los ácidos monocarboxílicos de cadenas largas, dan lugar a sales alcalinas, que son los jabones, y un alcohol, que son fácilmente extraíbles en un medio acuoso, o sea que se pueden separar uno del otro, una fase de la otra. No todas las moléculas lipídicas presentan una muestra biológica, en una muestra biológica dan lugar a este tipo de reacciones. No todas tienen esa propiedad de formar jabones, de manera que se distinguen dos tipos de lípidos: los saponificables, o sea, los lípidos que producen jabones, y los lípidos que no son capaces de producir jabones en los organismos vivos. La hidrólisis de los triglicéridos se realiza mediante la acción de enzimas específicas. Entre ellas tenemos las lipasas. Las lipasas es un tipo de enzima. Recordemos que las enzimas, la nomenclatura de las enzimas va determinada por el prefijo y el sufijo del nombre de la enzima. El prefijo del nombre de la enzima nos da información sobre qué moléculas actúa. Por ejemplo, la lipasa, lip de lípidos, y asa quiere decir que es una enzima. Que dan lugar a la formación de ácidos grasos y glicerina. Entonces, las lipasas rompen los lípidos y las descomponen en sus moléculas básicas, que son los ácidos grasos y la glicerina o glicerol. Entonces vemos un cuadro. Vamos a pasar rápidamente a compartir pantalla para ver un pequeño cuadro donde podremos apreciar una de las tantas maneras en que se pueden clasificar los lípidos y que vamos a utilizar como referencia, pero si buscamos en internet van a ver que hay muchas maneras. Dentro del grupo de videos que les he facilitado para acompañar esta sesión, van a ver que hay un video que habla mucho más sobre la parte de la clasificación, y es bueno escucharlo porque ayuda a tener un mayor entendimiento. No solamente lo escuchan o lo leen de lo que tenemos aquí, sino que tienen varios puntos de vista. Entre ellos tenemos entonces que los lípidos se pueden, en primera instancia, y la clasificación básica que vamos a utilizar aquí, que se pueden dividir en saponificables, es decir, aquellas que producen jabón, e insaponificables, aquellas que no producen jabón. Dentro de aquellas que son capaces de producir estructuras jabonosas, tenemos a los acilglicéridos, a los céridos, que vienen de las ceras, a los fosfoglicéridos y a los esfingolípidos. Los acilglicéridos son los que forman la mayor parte de la reserva energética y aislamiento térmico.
Tenemos los céridos o ceras que tienen la estructura o función de proteger o de protección. Vamos a encontrar que algunas plantas tienen ceras en su superficie naturalmente, tenemos que quedar un poquito enceradas y eso es para protegerla de la invasión de bacterias y virus del ambiente que no tendría para bloquear, sería como una forma de bloqueo, ¿sí? Y ayuda entonces a separar el medio externo del interno. Tenemos los fosfoglicerídeos que son formadores de membrana, forman la membrana nuclear y la membrana celular. Los esfingolípidos, que son formadores de la misma también membrana. Entonces tenemos estos dos, los fosfoglicerídeos y los esfingolípidos, ambos forman parte de las membranas celulares, tanto las nucleares como la membrana de la misma célula como de la membrana de los organelos. Tenemos los insaponificables, o sea que no son capaces de formar jabones, que se dividen en terpenos y esteroides. Los terpenos las encontramos más que todo en las esencias vegetales. La vamos a encontrar en el retinol, que es la vitamina A, que se llama retinol porque tiene que ver con la función visual, ayuda a reducir lo que es la ceguera nocturna. Tenemos los terpenoides que también pertenecen al grupo de la vitamina A, E y K. Dentro de los esteroides vamos a ver que encontramos el colesterol, que forma la membrana animal. Tenemos los que derivan o forman a la vitamina D, los ácidos y sales biliares y las hormonas. Las hormonas son clasificadas dentro del grupo de lípidos que son insaponificables y son esteroides. Es muy importante que este cuadro lo dominen, porque de aquí verán varias preguntas para el quiz. ¿Okay? Muy importante. Luego van a ver que vamos a seguir con una serie de videos que deben ver. Aquí por alguna razón no me la está cargando, se está demorando en cargármelas. Y vamos a ver entonces el procedimiento de observaciones, determinar la presencia de lípidos. La primera prueba que vamos a utilizar, que van a observar es la prueba de Lieberman. La prueba de Lieberman se utiliza para detectar la presencia de colesterol dentro de una muestra. Y ella básicamente se basa en una prueba de colorimetría, es decir, que se basa en color. Mientras más intensa da la reacción, el color, mayor es la presencia del colesterol en la muestra. Y hay una tabla de degradación de colores que nos puede ayudar a través de un proceso de absorbancia y transmitancia a través de un espectrofotómetro, que es un equipo especial, que él mide la cantidad de luz que es capaz de pasar y cuánto es filtrada, ¿verdad? Entonces, utilizando una sustancia blanco como guía, se utiliza una de referencia. Es básicamente una comparación de intensidad de color. Y mientras mayor es la presencia del reactivo, o sea, mientras más intenso da el color de la reacción, como aprendimos en pruebas anteriores, que la detección se pueden hacer pruebas para detectar la presencia de una sustancia específica, como el reactivo de Benner, el reactivo de Rial, que nos ayudan a detectar sustancias específicas y dan un cambio de color. Entonces, a través de la prueba de colorimetría, que es un espectrofotómetro, ¿sí? Lo que hacen básicamente es que una cantidad de luz pasa a través de una sustancia y dependiendo de la cantidad de luz que emite y que es capaz de pasar a través de la sustancia, llegar hacia un receptor, eso se traduce matemáticamente para decir qué tan es básicamente la cantidad de nubosidad que hay. Y así puede entonces determinar qué tan concentrada está la presencia de la sustancia en la muestra. Básicamente hay un video por ahí también que se los ejemplifica bastante bien. En este primer video vamos a ver los materiales que se utilizan para la prueba de Lieberman-Bouchard y van a ver los materiales, un video cortísimo de 1 minuto. Luego el segundo video que está asociado viene a la prueba misma en sí y van a ver los reactivos. Deben usar el mismo modelo que utilizaron en el laboratorio 3, que aquí no les puse todos los cuadros, pero ustedes lo tienen que hacer, donde van a tener los cuadritos con la reacción, los cubitos, y deben hacer el cuadro de reacción, que es la primera parte de la estructura de la entrega de los laboratorios. Deben tener entonces las pruebas, deben tener el flujograma de cómo se hace. Les permito que puedan asociarse con una persona para trabajar, pero todos deben copiar en su bitácora con su puño y letra y sus dibujos y todo lo que es la reacción. Pueden trabajar para dividirse, para explicarse uno al otro, para dialogar sobre las pruebas, pero deben todos tener el material.
muy bien en su bitácora, es decir, en su cuaderno de laboratorio. También vemos entonces que la prueba de Lieberman, Bushman, también para colesterol, que aquí les hablo de la parte de la espectrofotometría, que es el equipo de laboratorio especializado que lee la cantidad de absorbancia y transmitancia, y mientras más intensa está el color, es capaz de decir la cantidad, la concentración de la sustancia. También tenemos la prueba de solubilidad. Vamos a ver cómo se solubilizan o disuelven los lípidos. Y la prueba de solubilidad también debe hacer su respectivo cuadro, similar a lo que hicieron en el laboratorio 3, ¿verdad? Y un flujograma y las preguntas claves de cuáles son los reactivos y cómo se da la reacción. Así que pueden ser unas respuestas cortas y directas. Traten de sintetizar. Tienen que ir por el concepto. También está la prueba de soponificación que hablaba anteriormente, que tiene que ver con los jabones. ¿Sí? Creo que este video no corresponde aquí. Voy a cambiar. Esta no es la prueba. Aquí es una prueba de laboratorio. Esta es la parte de la teoría. La prueba de la soponificación, que básicamente es una prueba de laboratorio donde van a observar el proceso de soponificación. Tenemos entonces el siguiente laboratorio, que es la prueba. Esta es una base teórica, perdón. Esta es una base teórica de la parte de soponificación. Y acá tienen entonces la prueba misma de la soponificación, que es donde está el laboratorio mismo. Y el que deben, recuerden igual los reactivos, el flujograma, cómo se da la reacción de cada una de estas reacciones. ¿Sí? Y la prueba de emulsificación, que la emulsificación es básicamente cómo hacemos que sustancias, explicamos anteriormente que los lípidos por lo general, los lípidos en general son no polares y el agua es una sustancia polar. Y explicábamos que las sustancias no polares no se disuelven en las sustancias polares, que tienden a lo polar se disuelve en lo polar y lo no polar se disuelve en se solubiliza en lo no polar, o sea, lo igual en lo igual. Pero hay sustancias como la lecitina u otros que tienen propiedades emulsificantes, es decir, que pueden romper la tensión superficial que hay en las sustancias que separa las sustancias no polares de las polares y permite entonces que éstas se integren. Y van a ver entonces, esa es la prueba de emulsificación. Entonces, muchos procesos de emulsificación se dan en el proceso de formación de las comidas. Por ejemplo, esas salsas y aderezos que nos encantan, que tienen un sabor diferente, que tienen una textura diferente, son básicamente procesos de emulsificación. Es decir, el proceso de emulsificación se da mucho naturalmente en la cocina. Es decir, la integración de sustancias no polares y polares para preparar salsas. Pero también en los medios naturales, la célula debe ser capaz en algunos momentos de poder romper esa tensión superficial de entre las moléculas y poder entonces integrar sustancias no polares a las polares para poder movilizar sustancias dentro y fuera de la célula, dependiendo de sus necesidades. Y en esos casos específicos se utilizan entonces este tipo de sustancias que facilitan este proceso. Y van a ver entonces aquí una reacción donde el agua y el aceite se mezclan en un proceso de emulsificación. Entonces, cuando les digan a ustedes, ¿no?, que el agua y el aceite no se mezclan, son como el agua y el aceite. El agua y el aceite no se mezclan hasta que llega un emulsificante, ¿sí?, que sí facilita, o algo que sí facilite el proceso. Y vamos a ver entonces que la lecitina más común y fácil de conseguir, la emulsificante más común y más fácil de conseguir es precisamente la del huevo. ¿Sí? Aquí tienen dos videos, uno bastante básico, pero bien ilustrativo, sobre el proceso de emulsificación. Entonces, todas estas pruebas deben ser presentadas dentro de su bitácora con sus dibujos y todas las actividades, y deben presentarlas de la manera estructurada como hicimos en el laboratorio 3, donde tenemos todas las partes. Recuerden que yo cuando abro el cuestionario para ver sus tareas, debo ver, por lo menos en la primera página, nombre del estudiante, número de laboratorio, con el título de el número de la página visible, la fecha, el nombre de la prueba específica y qué evalúa. Por ejemplo, identificación de los azúcares, y debe tener la prueba de Benedict, ¿sí?, para azúcares reductores. El cuadro, que es el proceso que reúne todo lo que hiciste, que debe ser los tubitos, los contenidos, las muestras,
que debe tener las reacciones finales, que es el dibujo de la reacción con sus resultados, ya sea positivos y negativos, mencionados acá abajo. Deben tener entonces el flujograma, que esta es la clave que les va a ayudar a ustedes a ir recolectando un cuaderno bitácora que les puede servir para más adelante hacer, cuando necesitan repetir alguna prueba o hacer algún experimento de un laboratorio de cosas. Entonces, esta parte es bien importante, que es el flujograma con dibujo. Yo sé que un flujograma es un paso con flecha, pero yo quiero un flujograma del proceso con dibujos. ¿Bien? Y luego tenemos qué reactivos son claves para la prueba y cómo se da la reacción química clave del proceso de identificación de la sustancia evaluada con la reacción, el reactivo clave. Todo esto debe estar, recuerde que en su, usted hace la captura de su cuaderno, recuerden que no sean hojas sueltas, que no sean espirales, sino que sea un cuaderno cosido de los grandes, con las páginas todas enumeradas. Debe recordar poner las páginas de su bitácora en cada hoja de Word, ¿sí? Usted pone 2 páginas de su bitácora. Pueden tomarle abierto de par en par y tomar una foto, o pueden tomar, dependiendo de qué número de página queda, entonces una y otra, pero las ponen una al lado de la otra, la ponen en su Word, le ponen al Word, lo ponen en formato horizontal, ¿sí? Para que tenga más espacio, y le ponen márgenes reducidos o estrechos, para que así le quepa mejor la foto y no ocupan todo el espacio. ¿Por qué? Porque me están poniendo una página de la... hubo una estudiante que me entregó 27 páginas. No, la idea es que me sintetices. Puedes poner 2 páginas en una, así como está esta presentada, ¿verdad? Y si el tema está relacionado, bueno, 2 en una. Y si son 2 temas, bueno, me cupo todo en el laboratorio, la parte 1 me cupo en una página y el otro, el 2 me cupo acá. No, excelente, entonces también. ¿Sí? Y si no, porque es largo como este, 2, pero es un solo tema, perfecto. Pero ya entonces reducimos la cantidad. ¿Por qué? Porque recuerden que mientras mayor cantidad de páginas hay, más pesado es para el Schoology. Y se deben poner en Word y se deben poner en PDF. Si te sube una imagen en Word o me sube la imagen independiente, lo que hace es que me hace una lista de archivos y yo no me voy a pasar cambiando de una lista a otra, sino que aquí con el visor en un solo documento de PDF, deben ponerlo en PDF. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted no lo pone en PDF y lo pone en Word y lo sube como Word, sin ponerlo en PDF, las imágenes se mueven y se trepan una encima de la otra. Y no voy a estar descargando los archivos para mi computador, porque se me han dañado 2 computadores. La Universidad de Panamá no me da material para trabajar, ni celular, ni computadora, ni me reparan mis computadoras cuando se me dañan. Así que cuando el que no siga las indicaciones, yo no voy a descargar el archivo, por ende no voy a poder verlo, por ende no va a tener nota, y por eso hago tanto énfasis en que lo deben subir apropiadamente. Recuerden que las imágenes que van a tomar de su cuaderno deben recortarlas, porque mientras más del exceso de imagen tiene su foto, más píxeles o más pesado es la imagen, y por ende el documento se va a hacer más pesado y más difícil va a ser de que el visor yo pueda verlo a través del visor. En Schoology el visor me lo presenta de esta manera, ¿okay? Entonces usted debe poder organizarlo de esta manera, o el cuaderno abierto de par en par, o como esta joven que puso por casualidad le tocó una página en una y en otra que estaban opuestas. Bueno, entonces una en una y una en la otra, y lo organizas y los pegas de tal manera que te quede en el Word ocupando el espacio posible, y que se pueda ver claramente y nítidamente. Y también recuerden que haya suficiente luz. Yo tuve una estudiante que me lo tomó la foto como en la oscuridad, no sé qué pasó, y eso casi no se ve, ¿ok? Y asegúrese de que usted pueda leer. Si usted pueda leer, está nítido que se puede leer, entonces si usted lo puede leer, yo debería poder leerlo. Y si usa todo el espacio del Word, entonces debe quedar bien. Y bueno, estas son las indicaciones generales de lo que es la clase de hoy, las mismas que deben guardar para las otras actividades que llevemos a futuro. Entonces, sin más por el momento, y dándoles oportunidad de que revisen cada una de las pruebas y que vayan a su propio paso y ritmo. Y es más, como le dije, permito asociaciones siempre y cuando todas las bitácoras estén completas, y asociaciones de no más de 2 personas, pero si son más, ya se pierde la calidad de la síntesis del trabajo. ¿Okay? Así es que, sin más por el momento, me despido. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Nos vemos.
Chao.